Gracias, ingeniero querido. Gracias, amigos. Buenos días, queridos amigos. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico tenemos un lunes más con catedráticos de INADEC. Los lunes saben que son de INADEC. Los catedráticos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico están con nosotros compartiendo su experiencia, compartiendo sus conocimientos. Y el día de hoy, queridos amigos, tenemos un programa, como ya vieron la cintilla por ahí, principios rectores del juicio de amparo. Muchas veces escuchamos en los medios de comunicación, sobre todo, hablar sobre el amparo y a veces no sabemos qué significa, qué comprende. Hoy, para hablar sobre este tema en particular, está con nosotros el doctor Noel Luis Ortiz, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta misma institución obtiene los grados académicos de especialista en Derecho Constitucional y maestro en Derecho, en todos los casos con mención honorífica. Obtuvo los títulos de especialista en Derechos Humanos y de especialista en Justicia Constitucional, Aplicación e Interpretación de la Constitución, ambos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Posee amplia experiencia en el sector gubernamental, desempeñando diversos cargos en la Administración Pública Federal, en el Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este último, estuvo a cargo de la defensa legal de la institución en los juicios de amparo y participó en el grupo de trabajo que redactó los documentos constitutivos de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. Ha impartido cátedra en diversas y distintas universidades e institutos y dictado numerosos cursos, conferencias en temas relacionados con el derecho constitucional, el juicio de amparo y los derechos fundamentales. Es coordinador y coautor del libro Estudios sobre el nuevo juicio de amparo, editado por INADEC en 2015. Es autor de los ensayos Breves reflexiones sobre algunas divergencias entre la ley de amparo y sus bases constitucionales, Juridictio 2016, y ¿qué es un tribunal constitucional? En la CESOP, Cámara de Diputados en 2018, entre otros. Nuestro invitado de hoy, como bien les decía, queridos amigos, al principio, nos hablará sobre los principios rectores del juicio de amparo. ¿Qué, cuáles y cómo son? ¿Qué debemos entender nosotros, los mexicanos de a pie, sobre qué significa o qué es el juicio de amparo? Y también de repente nos explique por aquí, doctor, estas nuevas leyes, si vienen en qué afectar o cambiar con el nuevo sistema de justicia penal. Bienvenido a INADEC TV. Gracias. Delia, muchas gracias, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar con ustedes. Y en la introducción ha mencionado dos de las principales preguntas que vamos a tratar de responder. Ok, dígame. ¿Cuáles son y cómo deben entenderse los principios que rigen el juicio de amparo? Y efectivamente, como también ya lo mencionó, con motivo de lo que se llama el nuevo paradigma constitucional, a partir de la reforma constitucional de 2011 y la nueva ley de amparo 2013, los principios del amparo, si bien podemos decir que son los mismos que antes, lo que cambia es la forma en que debemos entenderlos y aplicarlos, ¿no? Y es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de esta charla. Entonces, vámonos primero. ¿Qué entendemos como amparo? Un mexicano de a pie, ¿qué debe entender como amparo? Cuando escuchamos en los medios de comunicación, no pueden apresarlo porque ya se amparó, que es lo más común que escuchamos. ¿Qué podemos entender? Bueno, el amparo puede definirse como un medio de control de la constitucionalidad que tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales de las personas frente a actos de autoridad y eventualmente frente a actos de particulares. El amparo, al ser un juicio, tiene sus fundamentos en la Constitución, en los artículos 103 y 107, y es en este artículo 107 en donde se establecen sus principios, los principios rectores que son de carácter eminentemente procesal y que van a regir obviamente este juicio, este medio de control, desde su nacimiento, su tramitación y hasta el dictado de la resolución definitiva, ¿no? Okay. Este tema, como muchos otros en el derecho, no está exento de polémicas. Sin embargo, creo que es en su estudio, en donde existe un consenso más o menos claro, en el sentido de reconocer con carácter de principios a los siguientes: iniciativa o instancia de parte agraviada. El segundo, agravio personal y directo. Definitividad, relatividad de las sentencias, estricto derecho y prosecución judicial.
Pues, en esencia son estos 6 principios que son aceptados por pues, prácticamente la unanimidad de la doctrina y también por la jurisprudencia de los tribunales federales. No estoy diciendo que sean los únicos principios del amparo. Podemos consultar a algún autor. Pues eran los principios rectores de esto, ¿pudieran ser? Son los principios rectores del amparo, exacto. Pero el listado que acabo de mencionar puede ser compartido por algunos autores y por otros no. Pero en esencia, la mayoría de los autores y también la jurisprudencia de los tribunales convergen en aceptar con carácter de principios a estos que te acabo de comentar. Ok. Y esos principios, ¿dónde los podemos utilizar de alguna forma nosotros? ¿Cuándo es cuando se solicita o se necesita? Yo como se le llama en el mundo jurídico como imputado de un delito, como me están diciendo que soy un criminal, ¿cuándo puedo yo iniciar un juicio de amparo? ¿Cómo puedo lograr que esta figura jurídica me proteja a mí como un ciudadano común? Claro. Mira, aquí lo interesante de estos principios es que aplican para la materia penal, pero también aplican para otras, por eso son principios del amparo. Okay. Entonces nos encontramos frente a un amparo penal o civil o administrativo o laboral. Los principios rectores son los que van a aplicar para todos ellos, con independencia de la materia sobre la que verse el amparo. Ajá. Si bien es cierto que pueden encontrar alguna particularidad en penal o en familiar, lo cierto es que por regla general aplican por igual a todas las disciplinas, ¿no? Ahora, si no tiene inconveniente, podemos estudiar cada uno de los principios que enuncié en el mismo orden en que los dije. Por favor. Y el primer principio atiende un poco a su pregunta, de cómo se inicia el amparo, ¿no? Si gusta, para hacer un poco más dinámico este programa, por supuesto, me podría ayudar a leer los fundamentos, claro, que le voy a indicar, y después doy la explicación correspondiente. Perfecto. El primer amparo, según hemos dicho, es el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, que tiene su fundamento en el artículo 107, fracción 1, primera parte. Entonces, si gusta leer esta parte. La fracción 1. En la primera parte. Ok. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada. Hasta ahí. Agraviada, ¿ok? Entonces, si se da cuenta, en este fundamento, la Constitución nos da el mismo nombre del principio. Iniciativa o instancia de parte agraviada. ¿Qué significa este principio? En un sentido positivo, podemos decir que por virtud de este principio, el juicio de amparo solamente puede iniciar a petición del sujeto a quien se afecta en su esfera de derechos. En un sentido negativo, este principio excluye 2 cosas. La primera, que el amparo puede iniciar de manera oficiosa por parte del órgano jurisdiccional, o que puede iniciar a petición de un sujeto a quien no se afecta en su esfera de derechos. Me explico. La oficiosidad, permítame la expresión, en el derecho, tiene aplicación en muchas materias. La más clara de ellas es en materia penal. Usted seguramente ha escuchado hablar de delitos que se persiguen de oficio. Sí. ¿No? Basta que el Ministerio Público o la Fiscalía, según el sistema en el cual nos encontremos, tenga conocimiento del hecho delictivo para que, sin que nadie lo pida, inicie la investigación de oficio y eventualmente ejerza la acción penal. También en materia penal hay una prisión preventiva oficiosa. ¿Y esa oficiosidad qué significa? Bueno, que la autoridad va a actuar aunque nadie se lo pida. ¿Me explico? En automático, pudiera decir. En automático, exacto. En el amparo esta característica, digamos, esta oficiosidad no aplica. El amparo no puede iniciar de oficio. Siempre es necesario que el sujeto agraviado sea quien lo solicite. Sea quien lo solicite, quien ejerza la acción procesal de amparo para que después el procedimiento siga su curso, ¿no? Y lo segundo que le comentaba es que este principio de instancia de parte agraviada excluye la posibilidad de que el amparo inicie a petición de alguien a quien no se perjudica. Si hay un acto de autoridad, exacto, hay un acto de autoridad que me perjudica a mí, Noé Luis, usted no podría pedir el amparo, porque no le perjudica. Tiene que solicitarlo el sujeto agraviado. Exacto. Ahora, esto tampoco debe interpretarse en el sentido de que en todos los casos debe ser el quejoso y solo él el que presente la demanda, ¿no? La misma ley de amparo permite formas de representación. ¿Quién podría, por ejemplo, presentar una demanda en beneficio de un menor de edad? Exacto. Sus padres, ¿no? Que son los que tienen la representación legal. En el caso de una persona moral, sus apoderados o representantes legales. En el caso de una institución pública, gubernamental, pues también los funcionarios que de conformidad con sus normas estatutarias internas tengan la representación de esa autoridad. Pero fíjese ahí, no hay una excepción al principio, porque de todos modos
se está interponiendo el amparo en representación del sujeto a quien le afecta el acto. Y incluso también los que llaman de alguna forma inimputables, también a ellos, o claro, hablando de personas con capacidades diferentes. Por supuesto, ahí la capacidad, como usted sabe, es de goce y de ejercicio, ¿no? Todos tenemos la capacidad de goce, pero algunas personas, menores de edad, personas con discapacidad, están limitados en su capacidad de ejercicio. Entonces, hoy ellos tienen el derecho de ejercer una acción de amparo en la medida que son titulares de derechos fundamentales. Pero desde luego pueden ejercerlo a través de sus representantes legales. La ley establece algunas reglas específicas para los menores de edad. Por ejemplo, cuando su legítimo representante no se encuentre, no se ubique o se oponga inclusive, puede interponerlo otra persona en su nombre y representación. Si en dado caso se percibiera que el quien representa al menor tiene intereses contrarios, obstruye efectivamente, puede ser una persona distinta a su legítimo representante. Esa hipótesis la prevé la ley de amparo. En este caso, y aquí me voy a otro lado, pero ahorita luego nos regresamos, hablando de, hace rato veía sobre la Defensoría de los Pueblos Indígenas, hablando de esta parte, cuando ciudadanos mexicanos que no dominan perfectamente el español, que tienen esta complejidad para entender las leyes, ¿ahí también aplica? Bueno, ellos podrían ejercer la acción por sí mismos, ¿no? Hay instituciones en el ordenamiento jurídico mexicano que tienen como finalidad defenderlos, ayudarlos para el ejercicio de sus derechos. Y hay deberes también para el Estado mexicano de proporcionarles un traductor o un intérprete, ¿no? Para que puedan conocer efectivamente pues, las leyes que están escritas en un idioma que no conocen. Que no conoce. Efectivamente, aquí pueden acercarse a una persona que sea integrante de un pueblo o de una comunidad indígena, puede interponer amparo y eventualmente el Estado tendrá la obligación de proporcionarle un intérprete. Y cuando no se conoce este derecho, doctor, ¿qué se tiene que hacer? ¿El Estado tiene la obligación de hacerle ver esta garantía o esta norma que puede seguir o qué se puede hacer? Sí, bueno, el amparo, como le comentaba al principio, pues es un derecho que tenemos, un derecho de acción. Está establecido en los artículos 107 y 103 y 107 de la Constitución. Pero si el sujeto agraviado no conoce que puede hacer uso de este beneficio, por llamarlo de una manera, ¿cómo? ¿Se queda sin él o alguien? Bueno, sí, no, desafortunadamente el ejercicio de la acción está sujeto a plazos. Si por ignorancia o desconocimiento no sé que tengo derecho a este recurso, a eso me refería. Pues habrá una improcedencia del amparo por no interponerlo dentro del plazo correspondiente. En tiempo y forma. Así es. Es que ese es el problema, queridos amigos. El no tener el conocimiento de las leyes, nos dicen que no nos exime de cumplirlas, pero también si no tenemos conocimiento de ello, ¿cómo podemos no utilizarlas, sino aprovecharlas en nuestro favor? Esa es una de las grandes desventajas que tenemos, doctor, y que es una de las funciones que tratamos desde el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia, es precisamente el dar a conocer al público en general cuándo podemos aprovechar toda el aparato jurídico para no ser sujetos de un agravio o de una injusticia. Pero si no lo sabemos, ¿qué necesitamos hacer para dar a conocer más este beneficio del amparo? Yo creo que pues los mismos gobiernos, ¿no? En sus diferentes ámbitos podrían promover, hacer campañas para que las personas, así como si hay campañas para que sepas que tienes un derecho a la libertad de expresión, para que tienes derecho a no ser discriminado, creo que también podrán hacerse campañas para que den a conocer que tenemos derecho a interponer el juicio de amparo. Porque es una defensa que puedes solicitar en caso de que te violen tus derechos. Exactamente. Me parece que puede ser una agenda, un tema para la agenda pendiente del gobierno, ¿no? De la legislación, queridos amigos, porque muchas veces vemos que promueven todo lo que ya hicieron, así como propaganda para que me vuelvan a reelegir, pero cosas tan importantes para el grueso de la población que quizás sería más importante o sería muy interesante que la gente conociera sus derechos y sus obligaciones, obviamente, pero sobre todo sus derechos, y se haría más ágil la justicia, por llamarlo de una manera, doctor, o ayudaría en qué sentido. Bueno, ayudaría en la medida que quizá algunos actos que son de notoria ilegalidad, notoria inconstitucionalidad, encontrarían cuando menos el filtro del control judicial, ¿no? Un juez analizaría
si tu acto respeta o no los derechos. Entonces, en esa medida significaría pues un avance. ¿Se evitarían mucho arbitrariedades en el sistema judicial? Me parece que es un elemento que prevendría. Prevendría, porque nos hemos dado cuenta, o a lo largo del tiempo, la historia nos dice que en esta cárcel de prevención todavía vemos muchas personas ahí a resguardo que ni siquiera han iniciado un juicio y ya tienen años. Esto hubiese evitado, si se hubiera hecho un juicio de amparo en tiempo y forma y bien establecido, ¿hubiera evitado algo como esto? Bueno, hay precedentes que para el caso de que no se cumplan los plazos que establece la Constitución, Ajá. para la prisión preventiva o para que una persona sea procesada penalmente, ahí estaremos en presencia de violación a derechos, ¿no? Habría que intentar el amparo para ver si un juez comparte ese argumento y eventualmente pues, las personas salgan de ese estado de privación de la libertad en el que se encuentran, ¿no? Pues estaría interesante porque las estadísticas nos hablan sobre eso, ¿no? Que a veces el sobrecupo de las cárceles se debe en gran parte a esta gran deficiencia que tenemos en el sistema. Seguimos, me decía de una más, vamos a ir en secuencia. Sí, hasta aquí, entonces estaría el principio de instancia de la parte agraviada. Instancia de parte agraviada, correcto. El segundo principio que comentamos fue el de agravio personal y directo. Y también encuentra su fundamento en el artículo 107, fracción 1 de la Constitución. Ahora sí, si me hace favor de leer los párrafos completos. Ajá. ¿Completo este? Completo y el siguiente párrafo también. Ah, perfecto. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Correcto. ¿Y el siguiente párrafo? El siguiente párrafo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal o directa. Correcto. Bueno, ese es el fundamento del principio de agravio personal y directo. A diferencia del anterior principio, este tiene que ser estudiado desde una nueva perspectiva. Tradicionalmente, el agravio personal y directo, ahorita lo voy a explicar, se asoció con el interés jurídico. Pero ya no podríamos estudiar solamente el interés jurídico sin estudiar otro tipo de interés que ya fue incorporado a la Constitución en 2011, que es el interés legítimo. Entonces, si estudiamos solo el interés jurídico, es como estudiar solamente la cara de una moneda, ¿no? Ya dejaríamos sin analizar otra parte importante de esto, que es el interés legítimo. Bueno, el interés jurídico, el agravio personal y directo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, puede entenderse como la ofensa, el agravio, el perjuicio que alguien sufre en su esfera de derechos. Cuando una persona se ve afectada en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sufre un agravio que le permite ir al juicio de amparo. Este agravio tiene que ser personal y directo. Personal en la medida que tiene que estar relacionado con una persona, un sujeto identificado, identificable. Y tiene que ser directo en la medida que tiene que causar una afectación de manera real, actual e inminente. ¿Nos puede dar algunos ejemplos específicos sobre esto? Sí, claro. Serían? Y quizá esto quede un poquito más claro cuando explique el interés legítimo. Si me permites explicar un poco el interés legítimo y después ya dar los ejemplos. Perfecto. El interés legítimo, en cambio, no exige una afectación a un derecho subjetivo. Basta que en virtud de tu especial situación frente al orden jurídico, resientas una afectación, ¿no? Como se ve, el amparo que exige un interés jurídico es muy restringido, y el amparo que te exige un interés legítimo te abre las puertas para defender otra clase de derechos. ¿Que esa fue la diferencia que se hace en el 2011? Es la diferencia que se hacía en 2011, efectivamente. Es como una apertura. Sí, yo en el libro que coordiné en 2015 utilizo esa metáfora, ¿no? Se abren las puertas del amparo para que más personas puedan entrar. Por supuesto. Antes, la puerta para el amparo era muy pequeña y solamente quien tenía una afectación a su interés jurídico podía entrar. Ahora, no necesariamente debes tener un interés jurídico. Puedes tener un interés legítimo que se ve afectado no de manera personal, pero aún así acudir al amparo. Y este tipo de interés legítimo te permite proteger derechos colectivos y difusos.
aunque no solamente ellos. Hay una contradicción de tesis, la 111-2013 me parece, donde explica perfectamente cuáles son los alcances del interés legítimo. Ahora, pongo el ejemplo para que quede claro. Supongamos que hay una ley, voy a poner un ejemplo real, porque estaba en trámite en la Corte, una declaratoria general de inconstitucionalidad, que vamos a ver cuando expliquemos el principio de relatividad. Bueno, como sabes, hay muchos códigos de entidades federativas que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, sí, sí. El Oaxaca, por ejemplo, ¿no? El Código Civil define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer con la finalidad de procrear. Bueno, supongamos que hay un par de personas, una pareja del mismo sexo, hombres o mujeres, da igual, que acuden ante el registro civil de Oaxaca a pedir que se les case. Naturalmente el registro civil niega esta petición fundamentándose en este artículo del Código Civil que define el matrimonio como ya hemos visto. Bueno, ellos tendrían un interés jurídico porque hay un acto concreto de autoridad que les está aplicando una norma y que afecta su derecho. ¿Sí me explico? Sí, claro. Ahora, supongamos que usted tiene una asociación civil fundada hace algunos años que tiene como objeto social proteger, defender, ayudar a las personas de la comunidad LGBTI para la defensa y protección de sus derechos. Usted no se ve directamente agraviada por esa decisión del registro civil. Claro. Pero se ve indirectamente agraviada en la medida que, por virtud de sus funciones, por virtud de su especial situación frente al orden jurídico, esa ley le impediría ejercer adecuadamente su objeto social, que es que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y ejercer sus derechos plenamente. ¿Se explica la diferencia? Sí, claro. Ahora, obviamente yo no me sitúo en ninguno de estos dos casos, pero tengo un interés en que no hayan leyes inconstitucionales. Tengo un interés en que las autoridades respeten los derechos de las personas. Pero ese interés que tengo es un interés simple. El interés que ellos tienen sería un interés jurídico y el interés que usted tiene sería un interés legítimo. Si leemos el artículo 5 de la Ley de Amparo, podemos concluir que solamente el interés jurídico y el interés legítimo son protegidos a través del amparo. El interés simple no se protege. Queridos amigos, creo que más que explicado, así con lujo de detalles, y ahí vamos. Por eso les digo que siempre tomo apuntes, porque esto es una cátedra lo que nos regalan aquí, maestro. Gracias. Entonces seguimos. ¿Con cuál seguiríamos entonces? Seguimos con el tercer principio, que sería de definitividad. Definitividad. Que está contemplado también en el artículo 107, fracciones 3 y 4, pero son un poco extensos. Entonces, si gusta, lo podemos explicar de manera muy, perfecto, muy general. Perfecto. Bueno, antes de explicarlo, me quedé con una idea pendiente en el interés legítimo. Le comentaba que por virtud de este interés, alguien puede defender derechos colectivos y difusos, ¿no? Que son aquellos que no están referidos a una persona determinada. Son derechos que pertenecen a una colectividad de personas. Por ejemplo, el medio ambiente, los derechos del consumidor, los derechos de las comunidades agrarias, los mismos derechos laborales, pueden tener carácter de difusos. Antes, si yo interponía un juicio de amparo para defender mi derecho al medio ambiente, muy probablemente me iban a negar el amparo en la medida que no tenía un interés jurídico. Pero ahora puedo válidamente interponer el amparo aduciendo un interés legítimo. Sí, por virtud de mi especial situación frente al orden jurídico, demuestro que se afecta mi esfera de derechos, ¿no? Ahorita que mencionaba eso, recordé esa situación donde algunas personas se amparan en su derecho a el consumo lúdico de la marihuana. ¿Por qué aplica en unos y por qué otros pensaron que al ganarse esos amparos ya toda la población podía gozar de ellos? ¿Qué pasó ahí que no lo entendimos correctamente? Sí, bueno, vamos a ver más adelante que el amparo, otro de los principios es el de relatividad. Y eso significa, me adelanto un poco, que la sentencia solamente va a proteger al quejoso en el caso concreto. Exacto. Entonces, efectivamente, hay ya varios antecedentes, cuando menos 5 amparos ganados por personas para el consumo lúdico de la marihuana. Y eso no implica que todos los demás podemos, por el momento, porque a la postre se puede emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad que expulse las normas que prohíben eso y que todos ya podamos hacerlo si queremos, ¿no? Claro. Entonces, esta decisión se basó básicamente en un derecho
que se llama teóricamente nuevo derecho, porque no está expresamente en la Constitución. Entonces, si usted habla de la Constitución, no va a encontrar un derecho que diga tienes la libertad de fumar marihuana, ¿no? U otra sustancia. Pero sí tenemos un derecho a la libertad lato sensu y algo que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Conforme a este derecho, que es una creación jurisprudencial derivada de la interpretación de varios artículos y de jurisprudencia de la Corte Interamericana, una persona pues puede vestirse como quiera, puede pintarse el cabello del color que quiera, puede tener la preferencia u orientación sexual que quiera, puede ponerse el nombre que quiera, puede fumar marihuana si gusta o no, pero es un derecho que está amparado por la libertad lato sensu y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, estas personas que interpusieron su amparo adujeron ese derecho y por eso ganaron el amparo. Queridos amigos, les digo, aquí vamos aprendiendo, así que pongan mucha atención porque esto va para largo y aparte vamos a aprender mucho, mucho más. Hay una situación y de repente aquí muchas veces como ciudadanos comunes no entendemos cuando nos hablan que la Constitución nos habla sobre el libre tránsito en nuestro país y de repente vemos en las redes sociales, porque ahora en las redes sociales todo el mundo opina, esa situación donde se pueden amparar para poder transitar libremente y que no les paguen no pagar peaje en las casetas. ¿Algo como eso se puede lograr o solamente son ocurrencias de gente en las redes sociales? No, o hablando también de las playas, que últimamente las playas las hacen privadas los hoteles y alguna gente habla al respecto de que se pudieran amparar para quitarles ese derecho que ellos se han adjudicado sin que debiera ser, porque en algún momento eran playas públicas. Claro. Es algo similar. Bueno, a priori le diría que todos los derechos reconocidos en la Constitución son susceptibles de protegerse a través de un juicio de amparo. Entonces yo no podría decir que en esos casos, por más extremos o ilusorios que puedan parecer, que pudieran parecer, exacto, a priori no podrán negar esa posibilidad. En la medida que si hay un derecho en la Constitución y ese derecho eventualmente se puede afectar por un acto de autoridad, puedes obtener un amparo, ¿no? En el caso que me comenta, pues el derecho a la libertad de tránsito tiene fundamento constitucional. Exactamente. Tendremos que ver casos concretos para ver si el acto reclamado incide de manera extrema en la afectación de este derecho o tiene una afectación, digamos que razonable, ¿no? Justificable. Exacto. Pudieran parecer ejemplos burdos, doctor, pero de repente es lo que escuchamos o lo que vemos, leemos en redes sociales cuando se trata de temas jurídicos y vemos a la gente opinar. Quiere decir que esto les interesa, por ende, pues es bueno que sea explicado de manera más adecuada para poder emitir o tener una opinión más acertada de lo que realmente pasa en nuestro país, o lo que podemos hacer como ciudadanos. Así es. Continuábamos con cuál me decía. Muy bien, entonces terminamos, me parece que íbamos a analizar las fracciones 3 y 4 que versan sobre el principio de definitividad. Le comentaba que son un poco extensas, sí, les podemos explicarlo. En resumen, el principio de definitividad puede entenderse como que el amparo solamente procede contra actos definitivos, entendiendo por tales aquellos que ya no pueden ser modificados, revocados o nullificados por virtud de algún recurso o medio ordinario de defensa. El amparo no es un recurso ordinario, es un recurso extraordinario que solamente tiene lugar cuando todas las jurisdicciones ordinarias, recursos ordinarios, no han sido suficientes o adecuados para proteger un derecho. Un ejemplo muy sencillo. Sería como último recurso, por así decirlo. El último recurso, lato sensu, para reparar una violación a un derecho, ¿no? Pero para que tú puedas acudir al amparo, tienes que agotar todas las opciones que la ley te dé para combatir el acto que te está afectando. Es, por ejemplo, muy común contra una sentencia de primera instancia, civil o penal, generalmente procede un recurso, que es el de apelación. En contra de esta sentencia de primera instancia, yo no podría irme directamente al amparo. Tiene que agotar Tengo que agotar todas las instancias previas, porque si no el amparo sería improcedente, ¿no? Todo esto deben de saberlo perfectamente los abogados, queridos amigos, porque a veces, precisamente por brincarse o por querer aparentar la sapiencia, se malogran incluso juicios cuando se hacen malas cosas. Sí, muchas veces por querer obtener una reparación más rápida,
se van al amparo, pero sin tomar en cuenta este principio que es fundamental, ¿no? Agotar todas las instancias previas. En España también está este principio que se llama de subsidiariedad, ¿no? Pero es lo mismo, el amparo es un recurso subsidiario a la jurisdicción ordinaria. Si no han sido eficaces los instrumentos procesales que tienes a tu alcance, vete al amparo, ¿no? Ahora, este principio tiene excepciones, no es tan estricto como pudiésemos pensar. Y son muchas, este principio yo creo que es el que más excepciones tiene. Por ejemplo, cuando interpongo un amparo haciendo valer violaciones directas a la Constitución, no necesito agotar recursos. Cuando interpongo un amparo impugnando la inconstitucionalidad de una norma general, no necesito agotar recursos. Ese sí va directo. Directo al amparo. Aunque hayan recursos, la ley me da la opción de agotarlos o no. Tengo directo el amparo, ¿no? Mencionaba España. ¿Hasta qué punto o hasta qué grado pudiera haber interferido o ayudado el derecho comparado en relación con los nuevos juicios de amparo, con lo que se establece como nueva ley en el amparo? Pues mire, es curioso que, a diferencia de lo que podemos pensar, que comúnmente son otros sistemas jurídicos los que nutren el sistema jurídico mexicano, ha sido el amparo el que ha nutrido al orden jurídico mundial, diría yo. Aquí, si no tiene inconveniente, voy a hacer un poquito de historia. Claro, el amparo, la primera vez que se reguló en nuestro país fue en una constitución local, en la Constitución Yucateca de 1841, propuesta por Rejón, que es uno de los padres del amparo. Algo tienen allá en Yucatán que siempre son como punta de lanza en el sureste para muchas cuestiones jurídicas, electorales y demás. Perdón por la interrupción, doctor. Esto no ha sido la excepción. En 1836, como ustedes saben, estaba vigente una constitución centralista, la Constitución Centralista de 1836. No habían estados o entidades federativas, no habían órganos representativos, habían departamentos, habían autoridades políticas y un grupo político que era de lo que hoy conocemos como Yucatán, se separó de la federación o de este régimen centralista hasta en tanto no se restableciera el régimen federal. De ahí se le llamó la hermana República de Yucatán, hasta la fecha, de allá viene. En este lapso, Yucatán cedió su propia constitución. Y una de las novedades de esta constitución de 1841 fue la creación del juicio de amparo. Después se federalizó en 1847, se retomó en 1957 y en 1917, que es la constitución vigente, pues se consolidó, ¿no? Pero en el amparo mexicano, hago este recuento, porque nos permite entender cómo se fue consolidando el amparo mexicano y cómo fue a su vez influyendo en otros ordenamientos, al grado que hoy prácticamente en todo el mundo está previsto. Está previsto en España, está previsto en Alemania, está previsto pues prácticamente toda América Latina, ¿no? Aun cuando tienen diferente nombre. Por ejemplo, en Brasil hay algo similar que se llama mandato de seguridad, en Colombia está la acción de tutela, en Chile está el recurso de protección, pero en esencia se basan un poco en el amparo mexicano, los principios. Por supuesto. Entonces, queridos amigos, se los digo, perdón, doctor, que lo interrumpa, tenemos amigos, barras de abogados que nos siguen en Latinoamérica, nos siguen más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos y en otras latitudes, y entonces entender esto no solamente es derecho comparado, sino aprender un poquito, todos abrevamos de todos para ir evolucionando nuestra justicia, doctor. Claro, y todavía más cuando estaban los trabajos preparatorios de algunos tratados internacionales importantes en derechos humanos, por ejemplo la Declaración Universal o la Convención Americana, la delegación mexicana propuso que el amparo se llevara a esos instrumentos. Entonces podemos ver como un derecho que está establecido en esos tratados internacionales, el que las jurisdicciones locales establezcan un recurso efectivo que ampare a las personas en sus derechos. Entonces ahí se habla de un amparo transnacional, ¿no? Que fue iniciativa de la delegación mexicana. Entonces, que eso pudiéramos decirlo orgullosamente, que ese es el aporte que México le da al mundo jurídico, hablando literal al mundo jurídico sobre esas cuestiones. Entonces, bueno, pues su pregunta es muy oportuna en la medida que efectivamente el derecho comparado influye en nosotros, pero también nosotros influimos en el derecho comparado, ¿no? Porque es casi siempre estamos con la idea de que todo lo traemos de afuera, pero poco decimos de lo que también le hemos aportado o México le ha aportado al mundo. Sí, y el amparo mexicano también, o sea, sí es creación mexicana y ha sido inspiración para otros ordenamientos, pero también se ha nutrido de experiencias comparadas. Por supuesto. Nuestro amparo mexicano actual, pues no podría entenderse sin toda la influencia española,
sin influencia francesa o sin influencia de Estados Unidos, ¿no? Pues es así como se van construyendo las instituciones. Que a veces hemos platicado con colegas suyos que nos hacen favor de estar aquí, y muchas veces el abrevar de tal vez de Latinoamérica o de España es debido al idioma. Esa parte nos falta un poquito más para adentrarnos en la jurisprudencia norteamericana o estadounidense o inglesa o alemana o demás. Pudiéramos Creo que podría buscarle. contribuir, aunque cada vez es menos la brecha Ajá, del sí, sí, idioma, sí, ¿no? sí, Yo sí, creo sí. que el idioma pues, cada vez se vuelve menos relevante Ajá. como obstáculo para poder conocer otras cosas, ¿no? Y hay traducciones, hay seminarios, hay intercambios académicos, y la verdad es que, pues, al menos prácticamente todas las constituciones las podemos consultar en español, ¿no? Es una de las ventajas. Eso puede ser que en el pasado sí hubiese sido una desventaja, pero creo que cada vez es menos. Es menos. El doctor es muy optimista, como pueden ver, queridos amigos. Yo de repente veo otros maestros ahí arengando que todo el tiempo a los alumnos y alumnos de maestrías y demás, en la preparación académica extracurricular, precisamente para evolucionar más el mundo jurídico, ¿no? Buscando esta apertura y no solamente el derecho comparado, sino ver cómo se está llevando a cabo la justicia en otras latitudes, ¿verdad, doctor? Seguíamos entonces. ¿Con cuál seguíamos? Bueno, esto básicamente es el principio de definitividad. Ajá. Seguiríamos con el principio de relatividad de las sentencias. Ah, ok. Que ese es, la verdad es que yo creo que el más interesante hoy por hoy, Ajá. en la medida que también como el interés jurídico ya debe estudiarse a la par del interés legítimo, Sí. la relatividad de las sentencias tiene que estudiarse a la par de algo que se llama declaratoria general de inconstitucionalidad. Tienes fundamento en el artículo 107, fracción 2. Entonces, si me ayuda a leerlo. La fracción 2. Las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora, transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijará sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. ¿Hasta ahí? Y el último párrafo. Ok, lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. Bueno, ¿sí? Muy bien. De este párrafo, texto de 4 párrafos, ajá, podríamos hablar todo un semestre. Sí, voy a tratar de imaginar, sintetizarlo. Me puedo imaginar. El primer párrafo consagra lo que se conoce como la relatividad de las sentencias, ¿no? Okay. Que es el principio que estamos estudiando. Uh-huh. Puede entenderse de manera muy sencilla como el hecho de que la sentencia de amparo solamente va a proteger al quejoso en el caso concreto. Eso es la relatividad. Por eso a los efectos relativos o interpartes de las sentencias de amparo se les contrasta con los efectos generales o erga omnes que pueden tener, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad. Supongamos que hay una ley que es impugnada por una minoría parlamentaria a través de la acción de inconstitucionalidad. Si la Corte aprueba por una mayoría de 8 votos la sentencia en el sentido de que efectivamente esa ley es inconstitucional, la consecuencia va a ser expulsar esa norma con efectos generales. Esa norma ya no se va a aplicar a nadie. En el amparo es a la inversa, si se da cuenta. Aun cuando un tribunal de amparo considere que una norma general es inconstitucional, solamente el efecto va a ser que no se aplica al quejoso, pero a los demás se les puede seguir aplicando. Lo que hablábamos hace rato de la marihuana, que no entendíamos todos. Exactamente, es el mismo caso, efectivamente. Ahora, seguramente, y es muy común que así sea, se critica mucho a esta técnica del amparo,
oye, si ya hay una sentencia o varias sentencias que consideran que una ley o un acto específico es inconstitucional, ¿por qué no se le aplicas solamente al particular que te interpuso el amparo y a los demás sí? Esto podría ser injusto a la vista de la población en general. Yo tengo mis reservas sobre esto. Yo no creo que esté tan mal la relatividad de las sentencias. Ajá. Pero bueno, para evitar precisamente esto, fue que en las reformas de 2011 se creó otra figura que se llama la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y que está en los párrafos últimos que usted leyó. Ajá. ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Vamos a retomar el caso de Oaxaca, del Código Civil, que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo. Porque además está actualmente siendo materia de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ok, sí. Supongamos que tenemos este primer caso, ¿no? De la pareja del mismo sexo que va al registro civil a pedir que se les case. El registro civil les niega, la pareja se va a un amparo en contra del Código Civil de Oaxaca. Concretamente, contra el artículo que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, este sería un amparo indirecto de la competencia de un juez de distrito. Si el juez de distrito da el amparo, como generalmente ha sido, a los quejosos, las autoridades pueden recurrir esa sentencia de amparo de primera instancia y la forma adecuada es a través de un recurso de revisión. Este recurso, al ser versar sobre la inconstitucionalidad de normas generales, tendrá que ser competencia de la Corte, no de un tribunal colegiado. Entonces, si la Corte, en un amparo indirecto en revisión, considera que esa ley efectivamente es inconstitucional, fijará un primer precedente. Supongamos que este mismo esquema que acabo de explicar, quejosos, registro civil, negativa, amparo, revisión, se da por una segunda ocasión. ¿Cuál será la consecuencia? ¿Qué dice la Constitución ahí, en el segundo párrafito? En el segundo párrafo, las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos. En el siguiente párrafo. ¿En el siguiente? Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Exacto. Entonces, fíjese bien, ya tenemos aquí la segunda sentencia de la Corte en amparo indirecto en revisión, declarando la inconstitucionalidad de una norma. El efecto es que la Corte informe a la autoridad emisora, que en este caso pues, sería el Congreso de Oaxaca, y pues el gobernador también participa en la emisión de la norma. ¿Cuál es el efecto o consecuencia jurídica? Bueno, la Constitución no dice. Tal parece que es, como lo dice claramente, informar. Mira, autoridad, yo Corte, por segunda ocasión consecutiva, en un amparo indirecto en revisión, he considerado que tu ley es inconstitucional. Yo te lo aviso, ¿no? Te informo que esto está sucediendo. Pero obviamente los casos van a seguirse presentando. Por supuesto. Vamos a tener un tercer caso igual, quejosos, registro civil. Porque fue inconstitucional para ellos y entonces solamente los protejo a ellos. Por el principio de relatividad. Así es. ¿No? Entonces tenemos el tercer caso igual, la Corte emitirá una tercera sentencia, cuarto caso lo mismo y quinto caso. Pero cuando hay 5 casos... Que son, por decirlo, iguales en las mismas condiciones. En la cual la Corte sostiene un mismo criterio, no interrumpido por otro en contrario, tendrá lugar el nacimiento de la jurisprudencia. Exacto. Y la jurisprudencia de México, como usted sabe, se puede crear, al menos en amparo, de 3 formas. Jurisprudencia por reiteración, jurisprudencia por contradicción y jurisprudencia por sustitución. Este caso estaría dando origen a una jurisprudencia por reiteración de criterios. En 5 casos diferentes, la Corte ha sostenido que una ley vulnera derechos, ¿no? Que es inconstitucional. Son 5 casos en apariencia diferentes, pero llevan el mismo criterio y tienen el mismo resultado. Exacto. Y crean jurisprudencia. Así es. 5 sentencias diferentes, pero en los que se sostenga el mismo criterio jurídico. Y al crear jurisprudencia, entonces, ¿qué obligaría a todo el Estado a hacer prevalecer ya una ley diferente? La respuesta nos la da el siguiente párrafo que leímos. Ya tenemos jurisprudencia. ¿Qué dice? Creo que empieza desde atrás, ¿verdad? Empieza desde aquí. Exacto. ¿Sí? Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora, transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Correcto. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, retomando un poco.
Cuando la Corte resuelve por segunda ocasión consecutiva la inconstitucionalidad de una ley, en un amparo indirecto en revisión, le informa. Cuando la Corte emite los cinco casos y crea jurisprudencia, notifica. Fíjense, los verbos ahí son importantes, ¿no? Claro, por supuesto. La información es para tu conocimiento, pero la notificación ya tiene una consecuencia procesal importante, que es que a partir de que la Corte le notifique a las autoridades emisoras que hay jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad de su ley, ellas tienen un plazo de 90 días para superar el vicio de inconstitucionalidad. O sea, es lo que tengas que hacer, pero ya supera ese vicio. Abrógala, refórmala, adiciónala, ¿no? Pero tiene que hacer algo la autoridad para superar ese vicio de inconstitucionalidad. Y tiene 90 días. Si en ese plazo de 90 días la autoridad no hace nada, entonces la Corte emitirá una declaratoria general. Y la consecuencia, entonces, sí será la que usted dice. La norma se expulsa. Si es aprobada por cuando menos 8 votos, la norma se expulsa y ya no se le va a aplicar a nadie. ¿Eso fue lo que pasó en la Ciudad de México o la Ciudad de México fue diferente? ¿En qué caso? Hablando del matrimonio con personas del mismo sexo. No, ahí fueron, me parece que fue una acción de inconstitucionalidad. Ajá. Todavía no llegan amparos. Y de hecho, la semana pasada, si no recuerdo mal, se emitió la primera declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, no fue seguramente este caso. Ah, ok. Porque la primera sentencia, la primera declaratoria general, me parece que es la 6/2017, declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establecía en alguno de sus artículos una multa que era excesiva para quien infringiera alguna de sus disposiciones. La Corte consideró que esa norma establecía una multa excesiva. Ajá. Y tenía que ser expulsada, ¿no? Entonces es interesante que la primera norma que fue objeto de una declaratoria no versó sobre el derecho fundamental de una persona, ¿no? O sea, sí, claro. Libertad de expresión, no discriminación, aborto, ¿no? Sino fue para proteger, pues, a empresas, ¿no? Eso es muy interesante, doctor querido. Vaya que estamos aprendiendo, de aquí de su mano cada una de las cuestiones. Este programa, queridos amigos, vaya que va a dejar para analizarlo y aprender, porque sí, es una cátedra lo que nos está regalando, muchas doctor, gracias, en este momento. ¿Qué más podemos aprender respecto a los nuevos juicios de amparo? Bueno, la última cosa que podemos apuntar sobre la declaratoria general es el último párrafo que leyó hace unos momentos y que fue de lo más criticado cuando salió. Sería este. ¿El B? No, antes de... ok, estábamos acá. Estamos acá. Estamos en el artículo 107. Lo dispuesto. Perfecto. Ese pequeñito. Así es. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. Exacto. ¿Qué nos indica eso? Todo esto que acabamos de explicar no se va a aplicar tratándose de leyes fiscales o normas tributarias en general. Es decir, un impuesto que ha sido inconstitucional, aunque haya jurisprudencia, no va a dar origen a una declaratoria. Entonces se va a seguir aplicando. ¿Por qué, doctor? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿O por qué criterio? ¿O sí, la porque explicación, unos sí y unos no? Claro, la explicación me parece que es bastante razonable. Se puede compartir por muy pocas personas seguramente. Y es salvaguardar las finanzas del gobierno. Como sabes, pues el presupuesto de egresos se basa sobre una serie de impuestos, claro, contribuciones. Se ha pensado que si una norma fiscal o tributaria es expulsada del ordenamiento jurídico a mitad del ejercicio fiscal, supongamos, va a causar una afectación a las finanzas del país completo, del gobierno, ¿no? Y puede afectar planes, programas, etcétera. Entonces, por eso se ha excluido a las normas tributarias para evitar una afectación mayor, ¿no? ¿De alguna forma salvaguardando los intereses del país? Sí, podríamos entenderlo así, exacto. Okay. Pero sí, ha sido muy criticada, injustamente, creo yo. Pero sí es criticable, ¿no? Esta sería una de las polémicas que nos mencionaba en un inicio, cuando decía sobre la ley de amparo, que hay polémicas al respecto. Claro. ¿Cuáles más polémicas pudieran haberse suscitado después del 2011, sobre todo? Sí, sobre todo, bueno, en materia de suspensión hubo mucho debate sobre un efecto extensivo que se daba a la suspensión del acto reclamado. Pero, mira, sobre todo en materia de principios, que es lo que nos ocupa,
Yo solamente veo esta y una que vamos a analizar cuando veamos el estricto derecho. Quiero hacer un comentario final sobre este tema fiscal. Dígame. Yo no lo veo mal, per se no veo mal esta disposición. Sin embargo, creo que carece de razón cuando vemos la legislación secundaria. O sea, coincido en que efectivamente puede ser un golpe fuerte a las finanzas del gobierno, de que expulses una norma fiscal, porque eso te puede afectar en tu programación presupuestal, ¿no? Sin embargo, la ley dice, ya como parte del procedimiento de la declaratoria, que es cuando la Corte emite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el medio oficial en el que se hubiese publicado. Si es una ley local, pues en el periódico oficial, ¿no? Ajá. Si es una ley de la Ciudad de México, pues en la Gaceta de la Ciudad de México. Y en esa declaratoria, además de que se va a publicar en el diario oficial, va a señalar la fecha en la que va a surtir efectos. Es decir, la declaratoria no surte efectos inmediatos. No es que hoy la emito y ya mañana vámonos. Puedo disponer de ella. Exacto. No. Tiene que transitar como una ley, una vacatio legis, ¿no? Y perfecto, si esta posibilidad te la permite la ley, bien podría ser el caso de que la Corte emitiera la declaratoria, la publicara y señalara como efectos de la declaratoria el 1 de enero del siguiente año o el 31 de diciembre del año correspondiente. Y ya no afecta, y ya no se afecta el ejercicio fiscal de este año. Entonces pareciera que se contrapone una con otra. Sí, claro. O sea, esta disposición así en específico es razonable. Pero cuando vemos el procedimiento de la ley, pareciera que se contrapone. Ya no tendría caso, ¿no? No tiene una razón de ser. Porque doctrinalmente esto que acabo de explicar se le conocen como efectos pro futuro o diferidos. Las sentencias no necesariamente surten efectos al día siguiente. Los tribunales pueden darles eficacia diferida. Una especificación. Y eso es precisamente para este tipo de casos. Pero estaba hablando de un caso en específico. Aquí si se hiciera algo como esto, en reiteradas ocasiones también se lograría jurisprudencia y es donde se afectaría más o no están prohibiendo eso. ¿En qué caso? En los casos de normas tributarias. De normas tributarias. Sí, bueno, la única cosa que excluye la Constitución es que las leyes tributarias sean objeto de una declaratoria general. Pero todo lo demás siguen lo mismo, ¿no? Se pueden impugnar en amparo, se puede fijar jurisprudencia. Una vez que se cree jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad de una norma tributaria, hay determinadas consecuencias, pero, por ejemplo, la suplencia de la queja, o que los plazos se reducen, ¿no? Pero no va a ser expulsada del ordenamiento con eficacia erga omnes. Queridos amigos, el dinero, ese dinero que es el que mueve al mundo, dicen que es el lubricante que mueve al mundo y hasta la fecha seguimos así. Doctor querido, háblenos un poquito más, hablando sobre este libro que me hizo favor de por aquí autografiarme, queridos amigos, de autografiarme, porque al coordinarlo y al ser uno de los precursores de un libro tan importante como los estudios sobre el nuevo juicio de amparo, que es recomendable, queridos amigos, de la editorial INADEC, que aquí lo tenemos en todos los campus, está a la venta. Quienes gusten de saber, conocer un poquito más sobre el juicio de amparo, háblenos un poquito del artículo que nos comparte aquí, doctor. ¿Y por qué? Porque les decía, yo lo he mencionado con quienes nos han venido acompañando muchas veces aquí, que a pesar de que el amparo, los juicios de amparo se pudieran hablar sobre todo con temas muy jurídicos, muy específicos, con muchos tecnicismos, de repente al leer este compendio se da uno cuenta que está escrito de manera muy digerible, muy amable y lo podemos entender aun cuando no sepamos mucho sobre leyes o sobre el mundo jurídico. Porque ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra hacer eso? Gracias por el comentario. Efectivamente, el amparo sale en 2015, un poquito después de la ley, que es de 2013. Así es. Entonces, la intención fue precisamente crear un libro escrito por varias personas, con perfiles profesionales diferentes. Si se da cuenta, escriben magistrados, académicos, litigantes, y era como un punto de partida para tratar de comprender las nuevas disposiciones de la ley de amparo. Fue atrevido, quizá, en la medida que fue muy reciente. ¿Cómo se le ocurre la idea? Porque gran parte también le corresponde la idea, digo, mérito y honor a quien honor merece. ¿Por qué se le ocurre o cómo le llega la idea de crearlo? Precisamente fue para, siempre que hay una reforma importante, se crea una nueva ley, la doctrina tarda un poco, ¿no? Porque es comprensible. Tienes que conocer la nueva ley, tienes que ver qué han dicho los tribunales y la jurisprudencia misma tarda un poco en llegar. Sí, claro. En la medida que para que una ley sea controvertida en sus términos,
pues hay que pasar por una secuela procesal previa, ¿no? Entonces la idea es salvar un poquito este vacío que iba a haber en los primeros años de vigencia de la ley y dar un material que pudiese, si bien no profundizar quizá tanto como quisiéramos, sí dar una guía, un documento que pudiera orientar a los lectores sobre el contenido de la nueva ley, es así como surge la Y en idea. específico su artículo. Si yo escribo el capítulo 2, coordino Ajá. el libro y escribo el capítulo 2, que es sobre la improcedencia en el juicio de amparo. Ajá. Está un poco relacionado con principios, Exacto. porque la consecuencia de que no se cumpla un principio trae como consecuencia la improcedencia. Por ejemplo, si yo interpongo un juicio de amparo y no demuestro agravio personal y directo, el juicio va a ser improcedente o en su caso va a sobreseerse. Si yo interpongo un juicio de amparo sin agotar principio de definitividad, el amparo va a ser improcedente o en su caso sobreseído. Entonces tiene una relación. Claro, tan estrecha. importante es conocer cómo y cuándo, cómo y cuándo sí, como cuándo no deben hacerlo y por qué no deben hacerlo. Claro. Entonces, a eso se refiere, no nos adentra con detalles. Y este libro, entonces, quiere decir, ¿no sería como un libro de consulta para estudiantes también? Me parece que estudiantes principalmente, pero también expertos y Ajá. profesionistas podrían inclusive, si no para aprender, para debatir, ¿no? Porque van a encontrar ideas novedosas Ajá. que ellos no compartan. Entonces, una contratesis. Puede ser, ¿no? Una contratesis. Sí, no O solamente, para sacar una tesis, porque claro, de repente no. nos dicen últimamente que ya no hay muchos temas para tesis. ¿Cómo lo ve usted? Refiriéndonos a este tema en particular. Todavía hay mucho material me para parece tesis. que esto es un tema que da para mucho. Mucho, a pesar de que el amparo, lo vimos, tiene una tradición centenaria, Ajá. desde 1841, evoluciona, ¿no? Y hay muchos aspectos que todavía no se han abordado y que pueden dar materia para muchos estudios, para muchas tesis, para muchos libros. Y le preguntaba en un inicio, ¿qué cambia o cómo se vislumbra los juicios de amparo después o con el cambio del nuevo sistema de justicia penal? Con estos juicios orales y todo eso, ¿cambian algo? ¿Influyen algo? Sí, cambia mucho, ¿no? De hecho, digo, el siguiente principio que vamos a estudiar Ajá. trae alguna disposición específica en materia penal. Pero sí, vamos, los procesos penales como son hoy, difieren enormemente de como eran antes, y el amparo sigue siendo un poco igual, pese a las reformas. Entonces sí, ya en la implementación de la reforma penal y en los amparos sí han habido muchos problemas interpretativos sobre cómo conciliar estos dos sistemas que son, pues, tradicionalmente opuestos, ¿no? Tenemos un proceso que es preponderantemente oral y tenemos un proceso que es de amparo preponderantemente escrito. Exacto. A pesar de que ya puedes interponer un amparo electrónico, sigue siendo escrito, ¿no? Sigue siendo escrito. ¿Hasta dónde influye también aquí en los especialistas, en los que muchos se autollaman o otros los llaman amparistas, así como que es una área muy, muy, muy específica? ¿Hasta dónde o de qué otras materias se tiene que allegar para poder dar todo lo que se necesita en un juicio de amparo, refiriéndonos a esta parte de la redacción, de la oratoria, la gramática, porque como bien lo dice, como todo está escrito, necesita tener mucha capacidad para poder reflejar lo que quiere dar a conocer en este caso a un juez, ¿no? Para lograr ese amparo. ¿De qué otra materia necesita? Bueno, es que yo creo que todos necesitamos conocer al amparo, ¿no? No sé, si la palabra amparista efectivamente es que de repente sí, lo es he muy común, escuchado es muy así. común, es muy Sí, común. sí, sí. Pero igual no sé, yo creo que todos tenemos que conocer amparo, porque el amparo está presente en todas las materias. O sea, tú te puedes llamar civilista porque efectivamente hay una disciplina muy específica a lo que se dedica el derecho civil, penalista, fiscalista, ¿no? Laboralista, pero el amparo está presente tanto en civil como en fiscal, como en penal, como en laboral. Y el amparo está relacionado con los derechos fundamentales, entonces ahí entra el derecho constitucional, pero también debes tomar en cuenta los tratados internacionales, derecho internacional. Me parece que es en el amparo donde convergen el mayor número de materias que una persona debe dominar o conocer, cuando menos en sus aspectos básicos, para poder practicarlo. De ahí es que algunos se especialicen más. Sí necesita mucho más estudio. Sí, claro, y hay especialistas en amparo penal, por ejemplo, especialistas en materia fiscal, pero sigue siendo amparo, ¿no? Ajá. Y lo que le comentaba, ¿de qué otras materias se tiene que nutrir para poder lograr esta especialización?
Sí, pues el derecho constitucional me parece que debe tener fundamentos muy claros del derecho procesal. Y bueno, depende ya también a qué amparo te quieras dedicar. Exacto. Si quieres dedicarte al amparo fiscal, naturalmente amparo y derecho fiscal o derecho administrativo, ¿no? Aquí pareciera que hay tipologías también, o sea, sobre cuál, para especializarme sobre de ese. Sí, sí, claro, cada amparo en específico tiene particularidades Ajá. que sí son aplicables solamente para ellos y para otros no, ¿no? En un caso que vamos a ver ahora que estudiamos el siguiente principio es el de la suplencia de la queja. Aplica expresamente para la materia penal o para la materia laboral y no aplica, por regla general, para la materia civil o la materia administrativa, ¿no? Entonces ahí se distingue claramente que también el amparo puede aplicar de una determinada forma para unas materias y de otra distinta para otras. Y entonces, ¿cuál sería el principio? Porque pareciera que una hora se nos hacía mucho y ahora ya se nos fue así, pero volando, Bueno, doctor querido. Voy a ser breve en los siguientes dos principios, Dígame. porque además, además ya son muy sencillos. Perfecto. O sea, con esto agotamos el principio de relatividad y su complemento, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Okay. Entonces pasaremos al siguiente, pero en este siguiente principio, que sería el de estricto derecho, fíjese bien, aquí hay una particularidad. Es esto, pero ahorita lo lee. Perfecto. El estricto derecho, a diferencia de los otros principios que hemos estudiado, no está establecido en la Constitución. Se ha inferido y se ha dicho por la doctrina tradicional que al ser las excepciones al principio, las que están normadas en la ley, entonces la regla general es el estricto derecho. Ese es el principio, estricto derecho. Pero no lo vamos a encontrar en la Constitución. O sea, por más que lo busquemos. Sí, no se compliquen, no lo van a encontrar. Las excepciones al estricto derecho son las que sí vamos a encontrar en la ley, de manera muy específica. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Como las excepciones son las que están establecidas en forma limitativa, la regla general es el estricto derecho. La excepción es la suplencia de la queja, ¿no? Esa es la postura tradicional. Otros autores los estudian como si fueran dos principios, el principio de estricto derecho y el principio de suplencia de la queja. Y un tercer grupo considera que ahora el principio es la suplencia de la queja y la excepción el estricto derecho, ¿no? Pero bueno, la forma en cómo la vamos a explicar es tomar al estricto derecho como el principio y a la suplencia de la queja como las excepciones. Si le parece bien. Entonces, mire, ayúdeme a leer este artículo. Desde lo dispuesto, no, ¿De lo dispuesto? No, desde en el juicio. Del juicio, ok. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Diario Oficial de la Federación, 06 de junio del 11. Muy bien. El principio de estricto derecho significa que el juez de amparo, al emitir la sentencia, se va a limitar a analizar los planteamientos de inconstitucionalidad que le hiciste valer. No puede ir más allá de lo que no le pediste. Por eso es de estricto derecho. Pero hay algunos casos en los que la ley permite al juez suplir la deficiencia de la queja. Es decir, si el juez advierte que dentro de tus planteamientos no está demostrada o argumentada la causal de inconstitucionalidad, pero él advierte que hay otras razones, puede otorgarte el amparo por esas otras razones, aunque tú no los hayas hecho valer. Suple tu queja deficiente. Por eso se llama suplencia de la deficiencia de la queja, ¿no? Esos supuestos no están en la Constitución, nos tendremos que ir al artículo 79 de la Ley de Amparo, en donde están establecidos. Hay un listado de 7 casos en los cuales se puede suplir la deficiencia de la queja. Si quieres, los mencionamos nada más y ya la explicación pues, la podemos dejar para otra ocasión. Perfecto. La suplencia de la queja opera en cualquier materia, dice la ley, cuando se impugnen actos o normas que hayan sido objeto de una declaratoria de jurisprudencia, hayan sido objeto de jurisprudencia que las declare inconstitucionales. El caso de la marihuana, por ejemplo, si ya hay jurisprudencia diciendo que la ley que prohíbe el uso lúdico es inconstitucional, los jueces tendrán que suplir la deficiencia, porque hay una jurisprudencia que dice que es inconstitucional. La suplencia opera en favor de los menores o de los incapaces, o cuando se afecte el orden y desarrollo de la familia. Si yo interpongo un amparo en defensa de los derechos de un menor de edad, aunque yo como abogado no haga valer todos los planteamientos, todos los conceptos de violación adecuados, el juez tendrá la obligación de analizar otros para proteger al menor. En eso consiste la suplencia. En materia penal, procede la suplencia en favor del inculpado o procesado y en favor de la víctima u ofendido.
Procede en materia agraria, en favor de los núcleos de población comunal o ejidal. Procede en materia laboral, en favor del trabajador, solamente el trabajador, no en favor del patrón. Y con independencia de que la relación laboral se rija por el derecho del trabajo o por el derecho administrativo. Y procede en todas las materias cuando ha habido en perjuicio del quejoso, del particular recurrente, una violación manifiesta de la ley que lo deje sin defensas. Una última hipótesis que no estaba antes, pero que se agregó en la ley de 2013, es que va a proceder la suplencia de la queja en favor de las personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Entonces, en todos estos casos opera la suplencia de la queja. En todos los demás, estricto derecho. Habíamos hablado mucho de la reforma que se hace en el 2011, pero la ley de amparo de 2013, ¿en qué cambia? Porque de eso casi no mencionamos mucho. Sí, pues cambia mucho, por eso se llaman... Eso ya, necesitamos otro programa, queridos amigos. Sí, cambia mucho en la medida que pues, hasta el mismo nombre, ¿no? Ajá. Nueva ley de amparo. Entonces, ese estuvo precedido por una reforma constitucional que también cambió los fundamentos del amparo. Sería muy difícil hacer un listado de qué eso cambia, pero cambia mucho. Cambia el objeto de tutela. Antes se decía que procedía contra... Esto se tiene que complementar con la reforma del 10 de junio de 2011, ¿no? Okay, que es de derechos humanos. Ajá. Antes decía, el amparo protege garantías individuales. Ahora protege derechos humanos, consagrados no solamente en la Constitución, sino en los tratados internacionales. Exacto. Cambian las reglas de la suplencia, se agrega el interés legítimo, el interés jurídico, se agrega la declaratoria general de inconstitucionalidad, los procedimientos de ejecución de sentencias también son distintos. Pues hay muchos cambios en la nueva ley. Hay muchos cambios y entonces nos va a dar oportunidad para que en una ocasión posterior nos haga favor de venir a compartirnos, porque entonces ya nos quedamos con una parte de la nueva ley de amparo, que entonces nos faltaría todavía aprender un poquito de su mano, doctor. Sí, con todo gusto, pues las veces que me inviten. Con este que leímos, terminamos, o nos falta... Falta uno, pero ese ya es el más sencillo de todos, en un minuto lo decimos, que es el principio de prosecución judicial. Este principio también no está tan claro. No dijo persecución, dijo prosecución. Prosecución Judicial. Pero lo podemos derivar del mismo artículo 107, primer párrafo. ¿Qué dice? Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepto de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determina la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes. Exacto. Entonces, la prosecución judicial significa que el juicio de amparo se va a seguir, es un auténtico procedimiento judicial. En consecuencia, va a seguir todas las etapas típicas de esta clase de procedimientos. Hay una demanda, hay una contestación materializada en el informe justificado, hay audiencia o pruebas, audiencia de pruebas para su desahogo, alegatos, hay una sentencia que resuelve el asunto, hay recursos. Es decir, el amparo es un auténtico juicio, un instrumento procesal que va a seguir todas las etapas típicas de esta clase de procedimientos. La palabra prosecución es acción y efecto de seguir, y esto sigue ante un juez, por eso es prosecución judicial. Prosigue, para entenderlo correctamente. Ante una autoridad judicial. Exacto, y el hecho de que sea una autoridad judicial desencadena pues una serie de cuestiones procesales, como las que acabo de mencionar, ¿no? Queridos amigos, por eso les digo que así que la clase de hoy, esta cátedra de hoy, vaya que tenemos que repasarla, porque nunca está de más aprender de la mano de lo que saben. Todo lo que hoy nos ha dicho el doctor Noé Luis Ortiz, vaya que es tan importante guardarlo, analizarlo y, ¿por qué no? Déjenos sus cuestionamientos, sus preguntas, que se las haremos llegar todas y cada una al doctor para que directamente nos las pueda contestar, nos pueda ayudar y en un programa subsecuente tratarlas y que nos las vaya desglosando aquí con lujo de detalles. Pues doctor querido, de verdad, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por regalarnos un poco más de una hora de su tiempo en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Créame que ha sido un honor, un placer aprender de su mano el día de hoy. No, al contrario, pues muchas gracias por la invitación, me la pasé muy bien. Creo que la hora se nos pasó muy rápido. Muy rápido. Y gracias nuevamente a usted, al INADEG, por invitarme. Y esperemos que haya sido de su agrado esta y que sea la primera de muchas, doctor, de verdad, nos va a dar mucho gusto. Las situaciones penales y jurídicas nos atañen a todos y a veces pensamos que no nos van a tocar. Entonces, muchas veces dices, ¿por qué no pondría atención a esto? ¿Por qué no aprendería esto? Aquí está gratis para todos.
Gracias por su tiempo, de verdad. Gracias a ustedes. Un honor. Queridos amigos, pues así llegamos al término del programa con catedráticos de INADEC, los lunes de INADEC desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas digitales, síganos con el hashtag Más que Leyes, con el hashtag INADECTV. Por ahí también, quien quiera saber sobre la oferta educativa que desde la Universidad de INADEC tenemos, www.inadec.edu.mx. Todos se pueden enterar, igual en todas nuestras plataformas estamos compartiendo todos los días información que les puede servir. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado. Los esperamos el día de mañana en el programa Martes de Salud y Justicia. Por aquí va a estar mañana con nosotros el abogado Daniel Osvaldo Rojas López, que ya saben que siempre nos trae temas muy, muy, muy interesantes. Vamos a desglosar esta situación que nos pasó por ahí el día 26, que estuvo acompañándonos todo el tiempo. Vamos a hablar sobre ese caso el día de mañana. Los esperamos. Tengan una tarde excelente. A nombre del equipo que desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico hacemos este programa. Gracias, gracias. Buena tarde. Gracias, doctor.